El grito destrozó el amanecer como vidrio contra piedra, flotante, repentino e inequívocamente lleno de terror. En la pequeña ciudad de Willowview, donde las calles de mantenimiento nevado aún yacían sin ser molestadas por las pisadas matutinas, tal sonido no solo hacía eco, se talló en la tranquilidad, arrastrando cada ojo hacia la residencia Grand Parkhurst. La imponente casa revestida de hiedra estaba en el corazón de la ciudad, un faro de riqueza y tradición, y en esta fatídica mañana, se convirtió en el escenario de una tragedia impensable. En el interior, en medio del calor de las lámparas art deco y el rico aroma de la caoba envejecida, el hogar estaba en el caos. Martin Parkhurst, el amado empresario de la ciudad y el autor intelectual detrás del festival anual del Día de la Marmota, se sentó desplomado en su escritorio, sin documentos, planos, horarios, notas esparcidos a su alrededor, atrapados en un momento congelado de desorden. Su rostro estaba drenado de color, pero era el moretón oscuro en su templo, rígido contra su pálida piel, lo que hablaba más fuerte que cualquier grito. Esto no fue un accidente. Dorothy Parkhurst, su esposa, temblando en el umbral, incapaz de cruzar la habitación donde la vida de su esposo había terminado tan abruptamente. Los sirvientes se apresuraron en susurros, sus pasos dudan, sus miradas saliendo del cuerpo entre sí, como si buscara respuestas con miradas temerosas. Afuera, la voz se extendió como un incendio forestal, viajando por las calles más rápido que el viento que llevaba nuevas nevadas a los tejados y tiendas adornadas para el festival. Bunting brillante, una vez un símbolo de celebración, ahora revoloteó en misterio contraste con el sombrío estado de ánimo que se asentó sobre Willowview. En la periferia del caos estaba la señorita Agatha Marell, una visitante de la ciudad. Había llegado bajo el pretexto de observar sus tradiciones folclóricas, un invitado tranquilo en la posada contento con fuego cálidos y cuentos susurrados, pero el destino, como solía hacerlo, tenía otros planes. Vestida de su modesto moda, sus manos enguantadas se doblaron ante ella. Observó, no con el horror vacante de los espectadores, ni la energía frenética de los funcionarios, sino con una mirada aguda y medida que no perdió nada. El agente local, joven y visiblemente sacudido, se cernía incertidamente al lado del cuerpo, su ceño frunció en confusión. Sin herida de bala, sin sangre, nada abiertamente violento, y sin embargo, el hematoma en el templo, la quietud antinatural de la forma de Parkhurst, los labios débilmente separados como si se pusieran en medio pensamiento. Habló de algo más insidioso. Agatha había visto tales muertes antes. Un colapso repentino, lo llamaban, un corazón que falla en un momento inoportuno, un trágico accidente, pero ella lo sabía mejor. Los accidentes rara vez dejaban moretones. El alcalde, un hombre digno cuyo sombrero de jugador de bolos ahora tenía un fino polvo de nieve derretida, se le acercó en la urgencia silenciosa. Señorita Marell, dijo, su voz baja, cuidadosa, entiendo que estás visitando para nuestra charla folclore, pero dadas las circunstancias, podríamos molestarte para echar un vistazo. Sus palabras se tambaleaban entre la desesperación y la necesidad de discreción. Agradecemos su experiencia. Agatha no necesitaba ser preguntado dos veces. Con una ligera inclinación de su cabeza, su mirada se extendió por la escena una vez más. Afuera, la gente del pueblo se reunió en los grupos de murmuración. Las decoraciones del festival se balanceaban en el amargo viento. La ciudad se había estado preparando para celebrar una tradición arraigada en la superstición y las sombras, en las predicciones de la primavera y los misterios de la naturaleza. Ahora, al parecer, un misterio más oscuro había tomado su lugar, y cuando Agatha dio un paso adelante,
tranquilo en medio de la tormenta. Una cosa era segura cuando el sol sobre la vista de Sauce: la verdad se liberaría, sin importar cuán profundo se haya enterrado debajo de la nieve. Leen en silencio los habituales comerciantes y aldeanos que parlotean sobre galletas y el té había disminuido a un aprensivo murmullo. Un remolino de nieve fina y brillante fue atrapado en el amargo viento espolvoreando el Torofare con un silencio frágil. Incluso las brillantes pancartas del festival parecían moderadas aletear como si consciente de que el amado figura de la ciudad había sido arrebatado muy desafortunado. Agatha respondió, su voz teñida de una verdadera simpatía de la que espero hablar: celebraciones antiguas y las curiosas costumbres alrededor del Día de la Marmota. En su lugar, encuentro su festival eclipsado por tragedia. Sus ojos grises se movieron significativamente hacia el parque del cuerpo. Los anchos hombros de Hurst se desplomaron contra la rica caoba de su escritorio. Un hematoma maltrató a su templo derecho, una marca disonante sobre una cara plácida a través del estrecho corredor de Dorothy Parkhurst. Los sollozos amortiguados reverberaron a través de la casa alimentando a los siervos de la atmósfera incómoda en delantales almidonados corredores de un lado a otro. Extender las condolencias, o preparar la sala para visitantes fuera del silencio que tenían caída. Sobre Willowview se profundizó como si los copos de nieve conspiraran para mantener secretos ocultos el festival. El comité se reunió torpemente al pie de la escalera curva, intercambiada miradas temerosas sin la guía de Martin Mano. ¿Cómo podrían proceder? Pero la preocupación de la multitud estaba mezclada con una astilla de la esperanza cautelosa de que realmente continuarían después. De que todo el festival tuviera mucho tiempo sirvió como el orgullo coronado de Willowview, su fuente de comercio y lo más destacado de cada año nuevo. Agatha Marple sintió sus emociones mezcladas en el silencio y el silencio del vestíbulo del parque en el Parque Horst. Desaparece la renuencia a ver el trabajo de su vida vacilar y quizás al acecho. Debajo de todo un rastro de interés propio. Ella había visto estos impulsos innumerables veces antes, de un remolino de dolor, de culpa y ambición mezclándose en el pozo de aire helado. Luego dijo que se pone el bolso suavemente en un aparador cercano, un parpadeo de ingenio seco tocados en sus labios. Me atrevo a decir que no tenemos más remedio que investigar este espantoso evento lo más tranquilamente posible. Por supuesto, después de todo, una ciudad con sus festivales aún por venir no puede presentar demasiado desagradable. Ella arregló el mayo con una mirada tranquila y resuelta. Fuera del carruaje Raft, por en el camino helado, sus ruedas crujiendo ruidosamente en el silencio cercano. La tranquila presencia de espectadores presionados contra las ventanas como siluetas curiosas, cada cara grabada con ambos temor y anticipación. Y por lo tanto, debajo del brillo moderado de un solo temblor bulbo de luz, Agatha Marple, preparado para mirar en las sombras que cubrían Sauce, vista decidida a juntar las circunstancias del final inoportuno de Martin Parkhurst, antes de la sospecha o el miedo podría romper la ciudad aparte. Capítulo 2. Un silencio moderado todavía cubierto de Sauce cuando Agatha Marple entró en la habitación de la mañana de la residencia del Parque Horst. El fondo de pantalla vintage, una combinación adornada de mentiras doradas y enredaderas sinuosas, parecían presionar hacia adentro como si compartiera la creciente ansiedad del hogar fuera de la Nevada se desplazó suavemente amortiguando el ruido habitual de caballos y autocares que pasan periódicamente. La calle principal, a pesar del silencio, una corriente de tensión atravesó los rumores de aire de Martin Parkhurst sospechoso. El fallecimiento se estaba extendiendo mucho más rápido de lo que el agente podría haber deseado. En una pequeña mesa cerca de la ventana de Hoderi Parkhurst
Se sentó rígidamente en posición vertical que sus manos se retorcían en su regazo. Tenía una palar sobre su B, apenas más que una silueta contra la pálida luz del día a su vez. Un comportamiento brillante es famoso por organizar bailes de té y caritativos. Los saris habían desaparecido al ver a Agatha. Dorothy intentó una sonrisa educada, pero se temblaron en un temblor Grims. Siempre fue tan cuidadoso que Dorothy comenzó a temblar que ella se apoderó, en sus ojos rojos bordeados con un pañuelo de encaje. Todavía no puedo entenderlo. Se enorgullece de su salud, ya sabes. Ya sabes. Norma, sus palabras pronunciadas en un rápido estacato insinuado en la desesperación más bien que la garantía genuina. Agatha, que había descubierto que las personas en estado de shock a menudo repetían detalles mundanos, ofrecían un sentimiento simpático. Entiendo bastante cuestión de ese desafortunado hematoma. Las manos de Dorothy voló a su boca si dicen que ella inhaló en una serie de ojos jadeados poco profundos corriendo hacia Uvedo puerta como por temer un spioper. Pero no puedo pensar en nadie que desee que Martin dañe. Seguramente que era simplemente bueno. Odio disfrutar del chisme inactivo. Ya hay mucho de eso. Agatha permitió el silencio de un momento señalando cómo Dorothy presionó sus labios juntos. ¿Fue genuino dolor o un secreto tácito? El detective simpatizante. La expresión era sincera, pero detrás de esto yacía una mente vigilante catalogando cada detalle. El temblor de la mujer le da su incapacidad para conocer la mirada de Agatha. La repetida insistencia de que esto era la muerte natural. Quizás Dorothy estaba simplemente abrumada por el dolor o tal vez ella. La agitación proviene de algo completamente diferente. Antes de que Dorothy pudiera elaborar la alta figura de Jonathan Wicks en el pasillo, su abrigo bien colocado y sus zapatos pulidos casi anunciando su riqueza, entró en la habitación con un aire de autoridad que ofrece a Dorothy un breve arco condolente de inmediato. Subía un pero un cambio distinto en la atmósfera, como si la presencia de Wicks trajera consigo un remolino de ambición mundana en desacuerdo con la penumbra claustrofóbica de la casa. Espero que tenga la señora Parkhurst Wicks, dicho cortésmente aunque su tono traicionó un poco de calidez real. Su mirada apareció momentáneamente a Agatha, y en esa mirada fugaz, hubo cálculos. Y ¿hay algo que pueda hacer el festival? Por ejemplo, sé que Martin dedicó él mismo entero a él. Debemos continuar, por supuesto, por vistas de sauce. Bien, sí. Sí, supongo que debemos. Dorothy susurró, los ojos brillantes. Ella volvió a tirar sus mejillas, y luego se volvió resuelta a enfrentar el detective. Miss Marple, ves que Jonathan fue el patrocinador más generoso de Martin. Quería que el festival fuera más grande, digno de visitantes externos. Agatha comentó con un pequeño sonrisa pensativa. Se ha hablado de una espléndida expansión a un costo considerable. Imagino que Wicks levantó la barbilla. De hecho, algunos podrían llamar es extravagante, pero uno debe especular para acumular a la señorita Maro. Martin, creyendo que así también hasta hace poco detuvo dejar las palabras. Cuelga fuera del viento, silbó sobre los tejados blancos como si cea alegar la fricción tácita entre ellos. Agatha detectó un destello de aprensión en los ojos de Dorothy. Ella también detectado el más leve apretado de la mandíbula de Wicks. Estaba el resentimiento que acecha detrás de estos modales pulidos. Había rescindido el apoyo a Martin Parkour para expansiones. Desacuerdos, las preguntas que permanecían entre ellas. Sin duda todavía inconfundible. Un reloj en el manto intermedió el silencio cargado. En ese momento, el fondo de pantalla elaborado, la alfombra de lujo y el remolino de las nevadas afuera se combinan en un solo hush claustrofóbico. Un silencio que parecía marcar el umbral de los secretos preparados.
Para desentrañar, estaba claro para Agatha que en Willowview los motivos corrían tan profundamente como los callejones de la espalda de cualquier ciudad, aunque podrían ser por nieve fresca y cortés. Sonríe mientras la habitación se acomodaba en un silencio incómodo después de la Court de Jonathan Weeks. Comenta. La pesada puerta de roble al estudio se abrió una vez más. Esta vez, una mujer delgada con cabello castaño en cascada en olas suaves por su espalda entró dentro de Kelly Stokes Willow. El dedicado zoológico de la vista se llevó con una mezcla de determinación y cansancio de su atuendo práctico, a robusto abrigo marrón ceñido en la cintura combinada con pantalones oscuros y botas muy usadas contrastadas bruscamente con el opulento entorno de la residencia del Parque Hearst. En sus manos enguantadas sostenía un pequeño bloc de notas cuidadosamente doblado, los bordes frayed del uso constante. La señorita Marell Kelly comenzó su voz, dijo, pero superó con frustración. Vine a hablar con el señor Parkour sobre los recientes cambios en el recinto de Winston. La noche fueron particularmente perjudiciales y me temo que lo han inquietado más de lo habitual. En sus ojos un llamativo tono verde se lanzó brevemente hacia el estudio de Martin antes de conocer la mirada de Agatha. Agatha asintió pensando la tensión en la postura de Kelly. Entiendo sus preocupaciones, señorita Stokes. El bienestar de Winston es ciertamente primordial, especialmente con el festival prominencia. Su tono era comprensivo y sondeando un delicado equilibrio que invitó a Kelly a dulce más sin sentirse acorralado. Kelly respiró hondo. Sus dedos se apretaban alrededor del bloc de notas que Martin era inflexible sobre expandiendo el festival, por lo que es un asunto más grandioso para atraer a los visitantes de lejos. Expresé mis reservas repetidamente, temiendo que tales cambios puedan comprometer el encanto que hace que Willowview sea único. Anoche, después de nuestro breve intercambio, dejé el estudio sintiéndome incómodo. Se detuvo mirando hacia Dorothy, cuyo la triste presencia parecía pesarse mucho en la habitación este del gravitar. Antes de que Agatha pudiera responder que la puerta se abrió una vez más revelando un hombre de unos 50 años con una digna de Lawrence Atkins. El historiador de la ciudad entró con un aire de tranquilidad, autoridad, su cabello plateado cuidadosamente peinado y spectacles le prestaron un aire de pela de refinamiento académico en un tweed blazer, con parches de codo y una crujiente camisa blanca. Lawrence llevaba un cuaderno de cuero debajo de un brazo, en las esquinas de las cuales marcas de uso frecuente. Buenos días a todos, que Lawrence saludó a su voz suave y medido. Confío en que podemos proceder sin más retrasar. Sus ojos brillando con un indicio de entusiasmo. Mientras se decidieron por Agatha, señorita Marell, debo decir que es un honor que alguien de su experiencia nos ayude en este asunto. La historia de la vista de Sauce es un tema querido para mi corazón, y creo que hay capas en esta tragedia que meras apariencias. No se puede revelar que Agatha ofreció una sonrisa educada apreciando su afán. Gracias usted, Mr. Atkins. Su conocimiento de la historia de la ciudad lo demostrará sin duda invaluable. Volvió su atención a Lawrence observando la forma sutil que sus dedos aprovecharon. El cuaderno trabaja en estrecha colaboración con el señor Parast en el programa oficial del festival. Lawrence asintió en la sala para tome asiento junto a Kelly. De hecho, hemos estado colaborando para asegurarnos de que el festival no solo honra la tradición, sino que también educa a los visitantes sobre Willow, la rica herencia de View. A Martin fue un apasionado de preservar nuestras costumbres. Mientras abrazaba los avances necesarios, Dorothy, todavía visiblemente sacudida, intervino suavemente. Martin y la eran un gran equipo.
Pasaron innumerables horas planeando los detalles, asegurando que todo fuera perfecto. Sus ojos parpadeó con una mezcla de orgullo y triste tensiones. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada cambiando entre Kelly y Lawrence. Miss Stokes, que mencionaste sintiéndose inquieto después de su discusión con el señor Parkhurst, ¿notó algo o alguien peculiar esa noche? Cualquier signo de angustia o desacuerdo, más allá del tema de los fuegos artificiales. Kelly vaciló su ceño fruncido cuando recordó la noche anterior a lo bueno. Había algunas voces elevadas, no calentadas, pero Martin parecía más agitado de lo habitual. Descartó mis preocupaciones de manera abrupta. Y luego estaba el ruptura, el último noche, alguien manipulado con el recinto de Winston dejándolo en desorden. No es la primera vez, pero esta vez se sintió más deliberada. Expresión de Lawrence más personal, rema aunque Ined impasivo. Agatha detectó un parpadeo de algo similar a la molestia debajo de su exterior tranquilo. Un incidente manipulador que dices. Eso es preocupante. Que Winston es, después de todo, el corazón del festival del Día de la Marmota. Asegurar su bienestar es crucial. Que Dorothy miró nerviosamente entre los dos recién llegados. Me temo que el estrés de la expansión del festival ha estado tomando el peaje en todos, incluido Martin. Tal vez estas perturbaciones recientes, una manifestación de esa presión. Agatha notó la interacción de las emociones y los motivos. Parece que hay varias capas para esta situación: presiones financieras, de las preocupaciones de expansión para el bienestar de Winston y ahora amenazas potenciales contra Martin. Cada elemento podría proporcionar una pieza del rompecabezas que necesitamos resolver, como el continuado. La habitación parecía crecer, los muebles ornamentados y las cortinas pesadas amplificaron el sentido de la claustrofobia fuera de la implacable nevada. Amortiguó los sonidos de la ciudad que envolvió la vista de Sauce en una manta de seda que ambos ocultaron y conservaron sus secretos. Agatha se permitió un momento para examinar el grupo reunido: la viuda afligida, el ambicioso patrocinador, el zoológico apasionado y el historiador meticuloso llevaban sus propias cargas, sus propios motivos, quizás sus propias razones para querer que Martin Parkour fuera de la imagen. Gracias por sus ideas. Necesito hablar con cada uno de ustedes individualmente para recopilar más información. Mientras tanto, intente permanecer como compuesto como sea posible. El éxito del festival depende no solo de nuestra capacidad para honrar la tradición, sino también de nuestra capacidad para superar los desafíos que enfrentamos. Cuando Agatha salió del estudio, el peso de su tarea se asentó en sus hombros. Vista de Sauce con todo su encanto y las tensiones ocultas ahora eran un tapiz de secretos que esperaban ser desenterrados y ella, alguna vez la detective observador, estaba decidida a tejer los hilos de la verdad a partir de los intrincados patrones de engaño. El día progresó con una calma engañosa, pasos hacia el desentrañar el misterio, que su mente ya está reuniendo los fragmentos de información obtenidos de su interacción inicial. Cada personaje, con sus motivos distintos y agendas ocultas, presentaron oportunidades y obstáculos en su búsqueda de la verdad en el gran salón. La interacción de los Shuop y los sombra de las ventanas altas crearon un mosaico siempre cambiante en el alfombra ricamente patentada. La opulencia del espacio con sus pesadas cortes de terciopelo y muebles antiguos parecían sofocar sin embargo, los invitados dentro de la amplificación de las tensiones subyacentes. Agatha Marell a través de él con la facilidad de alguien que había navegado laberintos similares de complejidad humana antes, como dio la mañana camino a la tarde.
Agatha se encontró contemplando las pistas sutiles que habían sido presentó el templo magullado del fallecido, el recinto de la marmota manipulada, los desacuerdos financieros sobre la expansión del festival y los alís aparentemente impecables, pero posiblemente fabricados de esos presente. Cada pieza era parte de una imagen más grande, más intrincada, que requirió una consideración cuidadosa y un ojo exigente para comprender completamente. Con la gente de Willowview de la ciudad albergar sus secretos debajo de capas de conversación educada y apariciones exteriores, Agatha sabía que el camino hacia la verdad estaría llena de mala dirección y engaño, pero su determinación inquebrantable y el intelecto entusiasta prometió que ningún secreto podría permanecer oculto por mucho tiempo en la atenta ciudad de Willowview. Capítulo 3. El sol de la mañana lanzó largas sombras pálidas a través de la calle principal de Willowview, brillando en la nieve recién caída e iluminando los intrincados patrones de escarcha en las ventanas de la ciudad. A pesar de los preparativos festivos para el día de la marmota, una corriente suboficial de inquietud se enroscó a través de Willowview, contentándose fuertemente por la ciudad como un sogado invisible. La reciente tragedia había dejado su huella, sutil pero innegable como un frío persistente que no podría disipar una cantidad de sidra caliente o un alegre empavesado. La gente del pueblo se movió a través de sus rutinas, pero sus sonrisas eran más delgadas, sus conversaciones se callaron, sus miradas llenas de algo tácito, una conciencia de que el peligro, o tal vez algo aún más insidioso, había tocado sus vidas tranquilas. Incluso dentro de las cálidas y familiares paredes del café Silver Spoon, la inquietud era palpable. El café, un establecimiento modesto pero muy querido con manteles a cuadros y accesorios de latón que atraparon la luz de la mañana, siempre había sido un centro de chismes y comodidad locales. Hoy, sin embargo, el aire habitual de charla amigable fue reemplazado por susurros que se extendieron cada vez que entraba un nuevo patrón, y en la esquina más lejana, sentada solo, estaba Calvin Morris. Una vez que un querido hijo de Willowview, Calvin había regresado solo un año antes, buscando refugio de un pasado que se aferraba a él como una sombra. Su presencia, una vez una causa de mera curiosidad, ahora agitaba algo más profundo, suspicio, tal vez, culpa. Era un hombre alto, sus anchos hombros insinuaban años de trabajo duro, aunque ahora tenían un peso diferente, uno que lo hacía sentarse ligeramente encorvado, como perpetuamente preparándose para algo invisible. Su cabello oscuro estaba bien peinado hacia atrás, aunque algunos hilos rebeldes se habían deslizado hacia adelante, una traición inconsciente de la inquietud dentro de él. Una cicatriz delgada cortó una línea pálida sobre su ceja izquierda, un recordatorio silencioso de una vieja herida, una confrontación de la que nunca habló, pero fueron sus ojos, un avellano profundo y cambiante, lo que más lo traicionó. Se lanzaron alrededor del café, nunca persistieron demasiado en un solo lugar, buscando algo, aceptación o tal vez un lugar para esconderse. Cuando Agatha Marell entró, la habitación parecía contratar muy ligeramente. Las conversaciones, calladas por el momento más breve, luego se reanudaron, pero no sin miradas robadas. Se movió por el espacio con una gracia tranquila, su presencia nunca ostentosa, pero dominando a su manera. Estaba acostumbrada a entrar en habitaciones como esta, espacios gruesos con cosas que quedan sin decir. Cuando ella se acercó a la mesa de Calvin, él levantó la vista, su expresión protegida se ablandó ligeramente al reconocerla. Señorita Marell, dijo, ofreciendo un breve asentimiento. ¿A qué debo el placer? Su voz era uniforme, pero Agatha notó el sutil apretón de su mandíbula,
La forma en que sus dedos se endurecieron alrededor del borde de cerámica de su taza de café antes de liberarlo. Estaba preparado para preguntas, pero tal vez no, los que ella le preguntaría. «Buenos días, señor Morris», saludó Agatha, su voz cálida pero con el inconfundible peso de la investigación. «Esperaba hablar contigo en privado, si eso es agradable. Hay algunos asuntos con respecto al fallecimiento del señor Parkhurst, en el que creo que podría arrojar algo de luz». Ante la mención del nombre, un parpadeo, demasiado rápido para la mayoría de las capturas, cruzó la cara de Calvin. Exhaló lentamente, luego se inclinó ligeramente, bajando su voz. «Me imagino que tienes muchas preguntas, señorita Marell», dijo, medido su tono. «Pero te aseguro, no tenía nada más que respeto por Martin». Agatha levantó una ceja delicada, su expresión ilegible. «Respeto, sí, pero también entiendo que tu relación era compleja». Calvin suspiró, frotando el puente de su nariz. «Las complejidades son una forma de decirlo», admitió. «Martín me ayudó cuando estaba en mi punto más bajo, me quedé dinero para volver a ponerme de pie cuando nadie más lo haría, pero tenía una forma de recordarme ese favor, siempre asegurándose de que nunca olvidé la deuda». Agatha asintió pensativamente. «Tales recordatorios pueden ser bastante pesados. ¿Eso alguna vez condujo a desacuerdos entre ustedes?» Su vacilación fue breve pero reveladora. Finalmente, asintió. «Sí, racionalmente, ambos queríamos lo mejor para Willowview, pero Martin tenía grandes visiones para el festival. Planea expandirlo, convertirlo en algo más grande, algo que pusiera a nuestra ciudad en el mapa. No estoy de acuerdo. Creía en preservar su encanto, no convertirlo en algún espectáculo llamativo». «¿Hubo alguna disputa reciente entre ustedes?», Agatha preguntó, incluso su voz, algo que podría haber escalado. Calvin sacudió la cabeza firmemente. «No, nada de ese tipo. Sí, argumentamos, pero eso es todo lo que fue desglose». Y sin embargo, a medida que se desarrollaba su conversación, Agatha observó el baile de las emociones que parpadeaban en su rostro, la tensión en su mandíbula, los breves destellos de irritación enmascarados rápidamente por la compostura forzada, la forma en que sus manos, aunque aún, parecían listos para apretarse en cualquier momento. Estaba diciendo la verdad, o al menos una versión. Pero Agatha había aprendido hace mucho tiempo que en casos como este, la verdad tenía capas, y Calvin Morris era un hombre con algo que esconder. Fuera de la nieve continuó cayendo cubriendo la vista de Sauce en un silencio sereno pero aislante dentro del café. El calor proporcionó un marcado contraste con la fría realidad de la muerte de Martin Park. Hasta el momento dentro de esas paredes, los secretos permanecían como el vapor que salía de la tibia de Calvin. El café Agatha permitió un momento de silencio antes de continuar. «Debe ser difícil conciliar la gratitud con resentimiento. ¿Crees que alguien podría haber tenido emociones tan contradictorias hacia los ojos de Martin?» Calvin parpadeados con una mezcla de frustración y triste justo en sus tratos. «Pero sus ambiciones a veces eclipsaban nuestras relaciones personales. Si alguien ha tomado ventaja de eso, no sé quién sería». Agatha tomó nota de sus palabras sin la sinceridad y un intento de distanciarse de la posible sospecha. «Gracias, Morris. Su perspectiva es invaluable». Ya que Agatha se puso de pie para dejar, Calvin extendió la mano con la mano. «Brevemente, si necesita algo más, no dude en preguntar. Willowview no es lo mismo sin Martin y todos queremos verlo prosperar nuevamente». Ofreció una sonrisa educada en regresar, aunque su mente ya estaba tejiendo a través de los hilos de información que Calvin había proporcionado. El arco de la redención recién comenzaba, marcado por su deseo de perder el pasado, errores y demostrar su valía a una comunidad que una vez le había dado la espalda a él a la sombra de Martins muerte.
Las viejas sospechas resurgieron amenazando con arrastrar a Calvin de regreso a la papel de la Outcast. Cuando Agatha regresó a la bulliciosa calle principal del peso de su responsabilidad presionada sobre su vista de sauce con sus calles cubiertas de nieve y la población bien tejida sostenía muchos secretos debajo de su pintoresco, para Asad Calvin Morris, no fue solo un hilo en el intrincado tapiz, necesitaba desentrañar cada paso acercándola al corazón del misterio que había envuelto el town de Café d'Or. Se encogió suavemente detrás de Agatha. Mientras se dirigía a la próxima entrevista, su mente meticulosamente catalogando las declaraciones de Calvin y las señales sutiles que las acompañaron en vista de sauce, donde cada cara está familiarizada y cada historia entrelazada. Discernir la verdad requería no solo la observación sino una comprensión de delicadas emociones humanas que a menudo lo oscurecían mientras caminaba. Los pensamientos de Agatha permanecieron en Calvin's predicamento, un hombre que lucha por la redención pero perpetuamente, por su pasado. ¿Podría ser su lucha más que mera coincidencia? ¿O era simplemente la pensión de la ciudad para sospechar a aquellos que se atrevieron a regresar y reconstruya las respuestas que reflexionó, y quedó escondidas en las capas del opulento de Willowview? Sin embargo, entornos claustrofóbicos que esperan ser descubiertos debajo de la chapa de encanto de la ciudad. El gran salón de la residencia de Parkhurst con sus techos y cortinas de terciopelo pesado se sentían más como una jaula dorada que un lugar de comodidad de la chimenea. Lanzar suavemente sombras parpadeantes que bailaban a través de la alfombra ricamente estampada. Agatha Marple se sentó con gracia en un sillón de alto bec, su postura impecable pero relajado como la primera de sus entrevistas. Comenzó en su mente febril. Dorothy Parkhurst entró en la habitación con pasos vacilantes, sus ojos oscuros, rojos de insomnio. Noches se acomodó en un forte cercano, sus manos apretadas en su regazo. La habitación parecía presionar a su alrededor la opulencia que amplificaba su angustia visible. La señora Parkhurst. Agatha comenzó gentilmente. Gracias por aceptar hablar conmigo de nuevo. Entiendo que este es un momento difícil. Que Dorothy ofreció una sonrisa frágil, aunque sus ojos traicionaron su agitación interna de curso. Miss Marple, no quiero nada más que averiguar qué pasó con Martin. Agatha asintió semiséticamente. Me gustaría volver a visitar la noche antes de que pase de Martink. ¿Podrías guiarme a través de tus últimos momentos con él? Dorothy respiró hondo, su voz vacilando. Cenamos juntos mientras siempre lo hace los viernes. Que estaba en silencio. Pero Martin parecía distraído, que mantuvo mirando a su reloj y murmurando acerca de conocer a alguien más tarde esa noche. Agatha observó el ligero temblor en las manos de Dorothy. Mencionaron a quién se encontraba con Dorothy. Sacudió la cabeza lentamente. No solo fue que era urgente, pensé que estaba preocupado por los preparativos del festival. Agatha se inclinó hacia adelante, ojos afilados pero amables. ¿Hubo desacuerdos o tensiones inusuales entre Martin y cualquier otra persona recientemente? Dorothy dudó a su mirada, sus manos apuñaladas. Han habido algunos desacuerdos con Jonathan Weeks sobre la dirección del festival. Martin quería preservar las tradiciones de la ciudad, mientras Jonathan presionó para la expansión. Agatha tomó una nota mental del conflicto recurrente que veo. Y después de la cena lo que sucedió, que la voz de Dorothy se volvió más suave, que Martin se retiró a su estudio para terminar algunos documentos que permanecí en el comedor. Lectura de la habitación. Más tarde a esa noche escuché ruidos, las voces levantadas. Creo que cuando fui para comprobar que Martin ya se había ido, había observado como el de Dorothy con postura vacilada. Vio
¿O escuchó algo más esa noche cualquier visitante inusual o los sonidos con la entrevista de Dorothy concluyeron que Agatha se puso de pie y le indicó al próximo individuo para ingresar a Jonathan Weeks se acercó con la gracia acorde con su posición social su traje a medida, inmaculado a pesar del escalofrío invernal afuera, exudó un aire de autoridad, todos sus movimientos precisos y controlaron el señor Weeks. Agatha lo saludó hacer un gesto de un asiento frente a su gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo. Jonathan asintió con su expresión cortés pero reservado. Por supuesto señorita Mell, confío en que estás encontrando a Willow Sexton Predoro de acuerdo a pesar de las circunstancias actuales. Agatha sonrieron débilmente. Gracias. Me gustaría discutir su relación con Martin Parkhurst y sus noticias sobre la expansión del festival. Jonathan se recostó los dedos empapado pensativamente. Martin fue un visionario en su propio derecho. Su dedicación a Willowview fue sin paralelo. Sin embargo, nuestras visiones para el festival divergieron significativamente. Agatha levantó una ceja. ¿Cómo así? Los ojos de Jonathan se redujeron ligeramente, un parpadeo de irritación. Las características de Martin creían en mantener el pintoresco encanto del festival enfatizando tradición y comunidad. Por otro lado, vi la oportunidad de elevar el estatus de Willowview atrayendo a los turistas e impulsar la economía local. Naturalmente, tales ambiciones diferentes llevaron a discusiones acaloradas. Agatha señaló que el controlado agitación en H es comportamiento donde estos desacuerdos crecieron recientemente. Jonathan suspiró, su postura relajante ligeramente. En cierta medida, Martin era resistente a los cambios a gran escala temiendo dilutarían la esencia del festival. Argumenté que guión era necesario para sostenibilidad. Llegamos a un impaso que me temo haber contribuido a su desafortunado. Los ojos del fallecimiento de Agatha permanecieron fijos en Jonathan. ¿Alguna vez creyó que Martin podría tomar medidas drásticas para evitar la expansión del festival? Jonathan sacudió la cabeza firmemente. Nunca. Martin fue un hombre de integridad mientras nosotros no estaba de acuerdo, que no podía entenderlo. Recurriendo a nada impensable que Agatha se inclinó hacia adelante con su mirada penetrando. En la noche antes de su muerte tuvo alguna interacción directa con Martin más allá de sus desacuerdos profesionales. Jonathan consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Nos reunimos brevemente para discutir los detalles finales del presupuesto del festival. Era una reunión cordial, orbe tensa. Martin parecía más estresado de lo habitual, pero le aseguré que nuestras contribuciones financieras respaldarían sus planes, no los obstaculizaron. Agatha tomó nota de la línea de tiempo. ¿Alguien más? Jonathan sacudió la cabeza. Solo el personal regular y yo. Martin confiaba. Ellos, implícitamente. Si alguien hubiera entrado en su estudio, habría sido alguien que todos conocimos bien. Agatha asintió pensativamente. Gracias, señor Weeks. Sus ideas son más útiles. Cuando Jonathan se puso de pie para irse, Agatha no pudo evitar notar la ligera cojera en su paso, un detalle que parecía desconocido de revelar, que era una pequeña pista casi imperceptible, pero una que Agatha se escondió para más tarde consideración. Una vez sola, Agatha Marple se sentó a la mente tejiendo a través del hilos de información recopilados hasta ahora. La cuenta inconsistente de Dorothy Park insinuó capas más profundas de dolor, o posible ocultamiento de Jonathan Weeks. El comportamiento compuesto telló las tensiones subyacentes que podrían haber motivado el conflicto. Con los ojos de Martin, Agatha paseó al reloj adornado en el manto, su constante marcado, un marcado contraste con el caos de las emociones dentro la habitación, que reflexionó sobre los signos sutiles del nerviosismo de Dorothy.
La frustración restringida de Jonathan y el preguntas sin respuesta que permanecían como sombras en el espacio opulento fuera del Nevadas continuó una vista de sauce. Detuvo sin cesar en una serena pero aislante cubrir el exterior festivo de la ciudad enmascaró la agitación que se prepara debajo de mucho. Al igual que los motivos ocultos de su residencia, Agatha sabía que la verdad estaba oculta dentro de estas capas esperando ser cubierto a través de una observación cuidadosa y una deducción perspicaz determinada para profundizar. Agatha resolvió entrevistar a las figuras clave restantes: Kelly Stokes, el apasionado zookeeper, y Lawrence Atkins. El meticuloso historiador de la ciudad tenía piezas del rompecabezas sus interacciones con Martin Parkhurst, potencialmente revelando motivos y alíes que podrían despejar sus nombres o implicarlos en la misteriosa muerte mientras ella preparado para salir del salón. El ingenio seco de Agatha apareció en un comentario tranquilo: parece que la vista de sauce es como nevado con secretos tal como está con copos de nieve. Esperamos que podamos derretirnos las capas y revelar la verdad debajo. Con una mirada final alrededor de la habitación claustrofóbica pero opulenta, Agatha Marple salió al crujiente aire de la mañana, su mente afilada y sintonizada a los sutiles matices que guiarían su investigación. Las entrevistas solo habían comenzado a rascar la superficie y el camino para descubrir la verdad prometió ser tan complejo y delicado como las ventanas cargadas de heladas del Parkhurst Residence. La biblioteca ornament de la residencia de Parkhurst, con sus imponentes estanterías y rica caoba de caoba. Los paneles exudaban un aire de elegantes cortinas de elegancia restringidas, enmarcadas windows, sus intrincados patrones que arrojan sombras intrincadas sobre la alfombra persa debajo del aroma de la madera pulida, y el papel envejecido se demoró en crear una atmósfera sofisticada. Agatha Marple se sentó en una pole publicada por Escritura de Escritura, su blog de notas preparada como la primera de sus entrevistas programadas. Comenzó a Kelly Stokes. Ingresó a la biblioteca con avances decididos de su atuendo práctico, un marcado contraste con el decoración de la habitación. Su Parker verde oliva estaba perfectamente sujeto y su oscuro, el cabello estaba atado en una cola de caballo sin sentido a pesar de su apariencia resistente. Hubo una tensión subyacente en su postura, un testimonio de sus instintos protectores sobre Winston de la ciudad Hawk terrestre apreciado. La señorita Marle Kelly, saludó su voz estable pero con bordes de frustración. Confío en que encuentre los arreglos aquí satisfactorios dadas las circunstancias. Que Agatha ofreció una sonrisa tranquilizadora. Gracias, Kelly. Le agradezco que se tome el tiempo para hablar conmigo. Por sus manos apretadas con fuerza en su regazo. Por supuesto, quiero ayudar de alguna manera. ¿Puedo? Agatha, inclinado hacia adelante con los ojos atentos. Entiendo que tuviste un mentir en desacuerdo con Martin Parur. Con respecto al recinto de Winston, ¿podrías elaborar sobre esa mirada? Kelly, dejando sus manos. Sí. Martin decidió reubicar a Winston aún más grande, encerrado para acomodar el aumento anticipado de los visitantes. Me opuse a la mudanza, temiendo que interrumpiría la rutina y el bienestar de Winston. Expresé mis preocupaciones repetidamente, pero Martin estaba insistente. Anoche, después de nuestra discusión, dejé su estudio sintiendo. Agatha notó la firmeza en el tono de Kelly. Que mencionaste anteriormente, que dejaste a Martin vivo. ¿Puedes confirmar? Que Kelly asintió resueltamente. Absolutamente. Juré que no le dañé. Mi único el interés fue proteger a Winston y mantener la integridad de nuestras tradiciones. Los ojos de Agatha parpadearon. Curiosidad sutil, que había ruidos inusuales o signos de angustia durante la conversación con Martin. Kelly dudó por un momento antes de responder. Que había voces elevadas. Sí, Martin era más agitado de lo habitual, pero no vi a nadie más entrar en el estudio. Fue solo los dos. Agatha,
Tomamos una nota mental de las voces elevadas, y la agitación de Martin. Lo hizo Martin menciona cualquier otra cosa durante su conversación, cualquier amenaza o sugiere sobre el cambio de su STS. Kelly sacudió la cabeza lentamente. No hay amenazas, nada de ese tipo. Se trataba puramente del recinto y el futuro. Agatha de Winston permitió un momento de silencio, su mente procesando la información. Gracias, Kelly. Su dedicación a Winston es encomiable, y tus ideas son invaluables, ya que Kelly Rose, para abandonar a Agatha, no pudo evitar notar la fugaz sombra de preocupación que cruzó su rostro, quizás un remanente de sus miedos por Winston, o algo más oculta debajo de su exterior protector. La puerta de la biblioteca se abrió una vez más entre Ed Lawrence Atkins, el historiador de la ciudad. Su presencia fue subestimada, pero comandante, vestida en un tweed blazer meticulosamente presionado con parches de codo que hablaban de sus actividades académicas, que era su cabello plateado cuidadosamente peinado, y su alambre cargó gafas encaramadas precariamente en el puente de su nariz, agarrando un notebook de leather-bound. Lawrence llevaba un aire de autoridad tranquila que parecía casi fuera de lugar en la lujosa de la habitación. Establecer buenos días. El señor Atkins. Agatha lo saludó calurosamente. Únete a nosotros. Lawrence ofreció un guiño cortés antes de instalarse en la silla frente a sus. Buenos días, señorita Marple. Confío en que eres avanzar en sus consultas. Agatha le devolvió su gesto con una leve sonrisa. Gracias. Estoy ansioso por escuchar su cuenta de la noche antes del fallecimiento de Martin. Su colaboración con Martin en el programa del festival debe proporcionar algunas ideas útiles. Que Lawrence ajustó sus gafas que abren su cuaderno con cuidado deliberado. De hecho, Martin y yo estábamos trabajar tarde en la noche finalizando las exhibiciones históricas para el festival. Nuestro objetivo era mezclar la tradición con valor educativo que garantiza que los visitantes puedan apreciar la rica herencia de Willowview. Agatha observó su preciso gestos que observan la forma meticulosa de los detalles grabados. ¿Puede describir sus interacciones con Martin esa noche? ¿Hubo desacuerdos o tensiones inusuales? Que Lawrence sonrió ligeramente. El gesto que no alcanzó sus ojos. Nuestra colaboración fue armoniosa. La señorita Marle Martin fue apasionada, sí, pero siempre abierta a la discusión. Compartimos un respeto mutuo por la experiencia de los demás. No puedo recordar ningún desacuerdo significativo esa noche. Que Agatha planteó, una ceja que detecta una evasión sutil. Que mencionaste para finalizar las exhibiciones históricas donde estaban allí en último momento. Cambios o adiciones de que Martin estaba particularmente interesado en implementarla. Aprovechó su cuaderno cuidadosamente. Allí fue una adición, una descripción detallada de las familias fundadoras de Willowview. Martin creía que agregaría un toque personal al festival que fomentan una conexión más profunda para asistentes. Fue una alteración menor, pero una que lo emocionó. Agatha se inclinó hacia adelante con su mirada sin duda. ¿Y dónde? Si usted fuera durante el tiempo que Martin fue encontrado muerto. ¿Dejó el estudio en cualquier momento? La respuesta de Lawrence fue rápida y precisos. Permanecí en el estudio de hasta aproximadamente las 10, cuando decidí, para tomar un breve descanso en la biblioteca. Regresé poco después para continuar nuestros preparativos. En ningún momento dejé el estudio desatendido. Agatha señaló la consistencia en su cuenta, pero la perfección de su coartada planteó sutil sospechas. ¿Alguien más tuvo acceso al estudio esa noche? Cualquier inesperado, visitantes o interrupciones. Lawrence sacudió la cabeza firmemente. Solo al personal habitual y yo mismo. Martin confió en ellos implícitamente. Si alguien hubiera entrado en el estudio, habría sido alguien que todos conocíamos bien. Agatha permitía un momento de silencio, la mente trabajar a través de las capas del testimonio de Lawrence. Gracias al señor Atkins.
Su cooperación es enormemente apreciado. Cuando Loren se puso de pie para partir de Agatha, no pudo sacudir la sensación de que su relato demasiado meticuloso era diseñado para oscurecer algo que su comportamiento tranquilo y su recuerdo preciso fueron, tanto el seguimiento y extrañamente inquietante de una profundidad de secreto que cedió su académica con Kelly, y Lawrence explicó que Agatha dirigió su atención a Calvin Morris, que había solicitado una entrevista privada en la modesta biblioteca de la ciudad. Lidiando un marcado contraste con el opulento, las residencias exudaban una sensación de simplicidad utilitaria. Su fachada de ladrillo y grandes ventanas sin adornos insinuadas en la naturaleza práctica de Calvin, a una aguda divergencia de los excesos decorativos de la finca Parkhurst. Calvin se sentó solo en una pequeña mesa, su comportamiento inquieto todavía determinado, sus hombros anchos y su marco alto le dieron una presencia que parecía protectora y cargada de la fe. Iluminación moderada arrojó sombras suaves en su rostro, acentuando las líneas de preocupación grabado alrededor de sus ojos color avellana. Agatha se acercó en silencio, tomando asiento frente a él. Señor Morris, gracias por aceptar reunirse conmigo. Calvin ofreció una sonrisa tentativa, aunque sus ojos permanecieron vigilados. Señor Marle, aprecio te tomas el tiempo. Agatha asintió con su tono suave pero sondeando. Entiendo estás ansioso por aclarar tu nombre con respecto a la muerte de Martin. ¿Puedes guiarme a través de tus actividades en la noche en cuestión? Calvin respiró hondo. Sus dedos, golpeando nerviosamente contra su taza de café. Ciertamente después de mi turno en el taller, me detuve en la oficina de Martin para discutir la carga sobresaliente que me había extendido. Quería asegurarme, él estaba progresando en pagarlo. Agatha observó sus inquietas manos, y el ligero temblor en su voz parecía receptivo a su discusión. Cualquier tensión entre ustedes también. Calvin dudó antes de responder. Al principio, sí. Martin estaba preocupado por los retrasos en el reembolso, que insistió en líneas de tiempo más estrictas, pero logramos llegar a un entendiendo que prometió extender la fecha límite dadas mis circunstancias. Agatha se inclinó hacia adelante, mirada penetrando. ¿Y dónde estabas después de dejar la oficina de Martin? Calvin pausó, una sombra cruzando sus características. Fui directamente a casa. No tengo coartada más allá de eso. Fue una noche tranquila. De lo contrario, Agatha notó la ausencia de más detalles. Encontró a alguien inusual en su camino a casa. Cualquier interacción que pareciera fuera de lo común. Que Calvin sacudió la cabeza firmemente. No nada, solo la ciudad regular que se dedicaba a sus negocios. Agatha estudió con cuidado al notar la rigidez, sus ojos y la postura defensiva. Ocasionalmente asumió que has sido parte de Willowview durante un año, buscando un inicio de nuevo. ¿Cómo ha recibido la comunidad? Que Calvin suspiró, una mezcla de la frustración y la renuncia en su expresión. La mayoría son acogedores, aunque algunos siguen siendo escépticos. Mis errores pasados, todavía se habla, y es difícil sacudir esa sombra que estoy tratando de demostrarme especialmente para Martin. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. La voz de Calvin llevaba un peso que se asentaba en gran medida entre ellos. Una súplica tácita de comprensión. Agatha Marel estudió su rostro. Su mente aguda dio a través de sus palabras, sopesando la sinceridad de su tono contra el inquieto parpadeo en sus ojos color avellana. La gente mintió, a menudo no con sus palabras, sino con la forma en que sus dedos se agitaban, la forma en que sus miradas bailaron un segundo demasiado pronto. Y Martin nunca mencionó ninguna preocupación sobre sus planes de reembolso. Ella sondeó, su luz de voz, casi conversacional, aunque sus ojos nunca dejaron los suyos. Calvin sacudió la cabeza,
sus movimientos controlados, pero demasiado deliberados. No, nada más allá de nuestras discusiones iniciales. Siempre fue justo incluso cuando no estuvimos de acuerdo. Agatha le ofreció una pequeña y comprensiva sonrisa, pero por dentro, ella ya estaba ajustando sus palabras en el rompecabezas más amplio. Entiendo que esto es difícil para usted, señor Morris. Su disposición a cooperar es apreciada. Calvin exhaló lentamente y retiró su silla, sus anchos hombros rígidos con cierta emoción que aún no había nombrado. Murmuró adiós y se dirigió hacia la puerta, pero Agatha no lo vio irse. Estaba demasiado profunda en el pensamiento, demasiado consciente de la forma en que la inquietud se aferraba a él como un aroma, como incluso su gratitud por Martin parecía agobiado con algo más pesado, tal vez. Calvin Morris era un hombre que buscaba redención, pero si esa misión era pura o simplemente otra máscara, aún no había determinado. Cuando la puerta del café se cerró detrás de él, Agatha dejó escapar un aliento y reunió sus notas, retirándose a su estudio privado en la residencia de Parkhurst. Los muebles opulentos de la habitación, los estantes de caoba de Dark bordeados de libros, una alfombra adornada que amortigua el margen de un imponente reloj del abuelo, ofreció un marcado contraste con las inquietantes realidades que estaba descubriendo. Extendió sus papeles en el escritorio, dejando que las hileras ordenadas de su escritura a mano la guíen a través de la red enredada que se estaba formando ante ella. Cada nombre, cada declaración, era otra pieza del intrincado rompecabezas que rodea la muerte de Martin Parkhurst. El relato inconsistente de Dorothy Parkhurst, de los eventos de la mañana insinuó el dolor, o tal vez algo más profundo, una ocultación intencional. Jonathan Weeks, el siempre ambicioso empresario de la ciudad, había permitido que la frustración se filtre en sus palabras, una frustración que podría enmascarar algo mucho más peligroso. Kelly Stokes, tan ferozmente protectora sobre Winston, había revelado un conflicto impulsado por la lealtad y los profesores de Versional. Y Calvin Morris, su pasado con problemas, su comportamiento inquieto, sus palabras demasiado cuidadas, embarcó el arenque rojo perfecto, un marginado que busca un nuevo comienzo, pero para siempre atado a los pasos en falso de su pasado. Los labios de Agatha se pecaron en una sonrisa irónica mientras murmuraba para sí misma. Willowview está tan enredada como la hiedra en la finca Parkhurst, cada una vid que oculta su propio giro y giro. Sus dedos se trataron de algunos detalles clave, las voces elevadas que Dorothy afirmó haber escuchado la noche anterior, la coartada meticulosamente elaborada de Lawrence Atkins, tal vez muy meticulosa, y luego estaba la bufanda, plantada descuidadamente en la persona de Calvin, como si alguien quisiera que se notara, que fuera cuestionada, que fuera dudada. Agatha no creía en las coincidencias, no en asuntos como estos. Afuera, el anochecer había comenzado su lento descenso sobre Willowview, lanzando largas sombras sobre las calles cubiertas de nieve. Las luces de carnaval, que deberían haber sido un faro de alegría festiva, parpadearon en la distancia como señales de advertencia distantes. Agatha contempló la ventana de las heladas, observando cómo las figuras se movían a través de la luz de atenuación, sus pasos en silencio, sus intenciones desconocidas. En algún lugar de esta pintoresca ciudad, escondida debajo de capas de engaño, la verdad estaba esperando ser descubierta. Codicia, celos, miedo, cada hilo de emoción humana intrincadamente entretejida en el tapiz de mentiras que oscurecían la realidad. Agatha Marell no se apresuró. La verdad, había aprendido, era algo delicado, no se desentrañó con fuerza bruta sino con manos paciente y precisas, y mientras se preparaba para la siguiente fase de su investigación, sabía que cada pregunta que se hizo, cada palabra pronunciada, la llevaba más cerca del corazón del misterio.
El velo del secreto de que la vista de Sauce encapuchada comenzaba a adelgazar, y pronto, ella lo rasgaría.